Gracias por todo lo que nos permites participar, por estos momentos, Señor, donde tenemos un tiempo de oración, un tiempo de alabanza y un tiempo de alimento espiritual. Esos tres momentos, Señor, que son muy valiosos para que esa palabra no la recibamos humanamente ni en la carne, sino que podamos recibirla, hablarla en el Espíritu y también recibirla en el Espíritu, Señor. Así que nos disponemos delante de ti, no pensando más de nosotros de lo que debemos pensar, Señor, porque somos simplemente un tiesto, somos una vasija, Señor, que tú eres el que le da valor a esa vasija, y por eso el valor no está en la vasija, sino en aquel que la llena, Señor, en la gloria de Dios que hace posible que se llene, Señor, esa vasija con tu Santo Espíritu. Así que te pedimos, Señor, que tu Espíritu de Dios sea propicio en esta hora para hablarnos a todos nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para convencernos, Señor, para corregirnos, para edificarnos, para llevarnos a toda la verdad. Así que nos disponemos delante de ti todos, tanto yo como los que están escuchando, Señor, pues que podamos ser edificados todos juntos en el poder de tu palabra y con la administración y unción del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, entonces quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor en el libro de los Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Libro de los Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Ahí les pido antemano disculpas por nuestro sonido de fondo. Ay, que ahí nos vinieron a ofrecer las verduras en la puerta de la casa. Dice entonces así la escritura. Vale, leerlo yo aquí, ustedes me acompañan allá. Si alguien me da el favor de escribir ahí la cita bíblica, Gálatas capítulo 5, versículo del 1. Gálatas capítulo 6, del 1 al 5, dice la escritura así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque cada uno, el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, vamos a hablar hoy de las cargas. Ese es el tema de esta noche. Voy a esperar porque la cámara se paralizó. Eso quiere decir que les llegó mal el sonido. Vamos a hablar de las cargas en esta noche con la ayuda del favor de Dios. Vamos a tratar ese tema. Para un poquito la cámara que está como muy alta. Perdón un momento. Ahora quedó muy bajita. Listo, vamos a hablar de las cargas, ¿no? Y es importante hablar de eso porque muchos de nosotros en el camino del Señor a veces confundimos el estar cargado con estar como endemoniado, ¿no? Entonces a veces como que no tenemos muy clara esa diferencia entre las cargas o el estar cargado con estar como endemoniado, ¿no? Claro que una carga nos puede llevar con el tiempo a que pronto le demos lugar al enemigo y terminemos dándole algún derecho. Entonces vamos a tocar ese tema porque parece que es muy importante, sobre todo en estos tiempos donde se asumen pocas responsabilidades y donde las cargas se hacen más pesadas en nuestro diario vivir, en las cosas que hacemos. Podemos experimentar esas circunstancias de las cargas en muchos roles de nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿cargar qué es? Cargar es poner peso sobre una persona, ¿sí? Eso es cargar.
poner peso sobre otro. Y somos muy especialistas en eso. Si miramos desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva pecaron, como que se querían repartir la carga ahí, ¿no? Como que el uno le echaba la culpa al otro y nos cuesta asumir la carga, nos cuesta asumir esa responsabilidad. Entonces todos nos cargamos de alguna manera, ¿no? Todos hemos experimentado las cargas y ese es un dicho muy popular a veces, inclusive yo creo que a veces nos cargamos, inclusive por la falta de organización nos cargamos, porque somos de un dicho muy popular, es muy colombiano, ¿no? Ese dicho popular que uno dice, hágale que por el camino se arreglan las cargas, ¿no? Entonces eso pues a veces la falta de preparación y organización hace que se generen cargas, que se incline más hacia un lado las tareas que hacia otro y eso genera también cargas, ¿no? Entonces todos hemos pasado por esa situación de sentirnos cargados alguna vez o muchas veces en la vida, ¿no? En el trabajo puede uno enfrentar las cargas, se puede uno cargar con el jefe, se carga con los compañeros, se carga con los usuarios, con los clientes, con a veces los que son vendedores, eso sí es a veces se carga a uno porque cuando uno va a llevar su producto le toca a uno con esa mansedumbre, con esa paciencia, y entonces para que reciban el producto y cuando ya toca ir a cobrar, entonces toca llenarse de paciencia porque a veces lo hacen esperando demasiado y en el tiempo, las cosas, se carga uno en el trabajo, se carga uno con la familia, no sé si ustedes en algún momento se han sentido cargados con su propia familia, pero también pasa que se carga uno con la familia, se siente uno como con dificultades, como que y sobre todo con estas generaciones que no es que yo tenga nada en contra de las generaciones, pero con el tiempo las cargas se han venido como desequilibrando. Antes los padres como que dejaban que uno llevara su carga, ¿no? Y hoy en día los hijos son especialistas en soltarle las cargas a los padres y los padres terminan no solo cargando con los hijos, sino cargando también con nietos y toda la cosa, ¿no? Entonces esas cargas también se presentan en el hogar, en la familia se presentan eso, se cargan entre los hermanos, se carga uno con los padres se cargan con los hijos, el esposo se carga con la esposa y la esposa también, que se escucha muy generalmente que se cargue con su marido. También nos cargamos cuando estamos estudiando, en el estudio, en la formación, nos cargamos también con el profesor, con la escuela, con el colegio, con los compañeros, con una materia que de pronto nos parece que nos queda como difícil. Nos cargamos con la iglesia, ¿no? También se puede uno cargar con la iglesia. Es muy raro que pase, ¿no? Pero sí pasa que nos cargamos con la iglesia y con el pastor, pues también pasa que nos cargamos con el pastor. También le pasa al pastor que se pueda cargar con la iglesia, con la feligresía, ¿no? Y pues cuanto más, pues a veces nos cargamos hasta con nosotros mismos y pues hemos llegado a cargarnos a veces tanto que nos hemos cargado hasta con Dios, ¿no? Entonces todos de alguna manera hemos experimentado eso. A veces no sabemos diferenciar la carga como con una situación ya espiritual y por eso pues quiero que vayamos entendiendo este tema a la luz de la palabra, ¿no? El Señor nos dice aquí en Gálatas 6, ¿no? Versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo, ¿no? Entonces nos dice que sobrellevar las cargas, pero a veces uno entiende mal ese texto y uno cree que sobrellevar las cargas es echarse la carga encima, ¿no? Y entonces a veces decimos, yo estoy cumpliendo la ley de Cristo porque estoy llevando la carga de mi hermano, de mi hermana, de fulano, de perenseno, de sutanito, ¿no? Yo sufría mucho con eso en un tiempo. Pienso yo que también por la ignorancia, por la neofitez, por la falta de madurez también, ¿no? Yo tenía una afectación en mi hogar, ya con mi esposa, en mi matrimonio, por las cargas de la iglesia. Entonces yo al conocer o saber la situación de los hermanos y sus problemas, entonces eso me generaba como una carga, como que yo me echaba encima esa carga entendiendo este versículo de que yo tenía que sobrellevar la carga
para cumplir así la ley del Señor. Y entonces, claro, yo llegaba con esa carga encima mío y esa preocupación y todo ese afán y lo traía pues al seno de mi hogar y entonces eso estaba afectando la relación, ¿no? Entonces mi esposa alguna vez me dijo, ¿cuándo has visto que yo me trajera a un paciente para la casa? Yo nunca me lo traía para la casa. Eh, si yo me lo hubiera traído para la casa, pues yo me cargaría, evidentemente el que me cargaría sería yo, porque pues se trae el paciente, la camilla, de pronto la herida abierta, bueno, tantas cosas que se pueden presentar en eso, pues uno se puede cargar. Entonces, ¿qué es sobrellevar las cargas, no? Sobrellevar las cargas significa soportar, ¿no? Es decir, no rechazar o menospreciar a alguien por sus debilidades, a pesar, dice, esperando el cambio en el Señor, ¿no? Entonces, cuando dice sobrellevar las cargas, no es echarme el problema a la persona encima, sino es tener la capacidad de soportar o de esperar, ¿sí? Que la persona pueda tener ese cambio en el Señor y yo tener esa capacidad de esperar en ese cambio y no rechazarlo por la dificultad que viene, ¿sí? Entonces vamos a mirar algunos aspectos, entendiendo un poquito esto, algunos aspectos que nos generan carga en la vida de los seres humanos, ¿no? Y yo creo que todos las experimentamos y vamos a ir aprendiendo sobre el tema. Vamos a mirar entonces de dónde nacen esas cargas o cómo se generan las cargas, ¿sí? En nosotros. Número 1, en el desmedido trabajo que nos impide buscar de Dios. Entonces, trabajar es una gran bendición. Tener trabajo es una gran bendición, ¿no? Pero cuando el trabajo es desmedido, o sea, ya es de manera desequilibrada, que tiene la tendencia más uno que ya vive más en el trabajo que en la casa, cuando el trabajo absorbe tanto el tiempo que ya no hay la posibilidad de tener tiempo para Dios, ese trabajo desmedido, desequilibrado, genera que uno se empiece a cargar. Y esa carga, pues lógicamente, impide que nosotros podamos tener una buena relación con Dios. Vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, versículo 11 y 12, para que lo tengan allá los que están apuntando. Entonces, estamos en el punto número 1 de las cargas y estamos viendo de dónde nacen las cargas. Número 1, del desmedido trabajo que nos impide buscar de Dios. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice de la siguiente manera: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y vamos a continuar, pues para no leer toda la historia, vamos ajustando los textos. Ahora vamos a avanzar un poquito en el mismo Éxodo para seguir la continuidad de este contexto. Éxodo capítulo 5, versículo 6 al 9. Entonces vamos un poquito adelante. Entonces recuerden que por medio de José el pueblo de hebreo llegó a Egipto y estando en Egipto pues fueron bien recibidos por el faraón que estaba en ese tiempo, pero al morir ese faraón empezó a mirar con malos ojos a los israelitas que crecían y se multiplicaban y les tenían miedo de que fueran tantos que lograran doblegar a faraón y adueñarse de Egipto. Entonces pues en ese tiempo comenzó una opresión y aumentarle las cargas como para impedir que se multiplicaran, pero entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y entonces, ¿qué decisiones tomaron? Vamos a mirar ahí en Éxodo 5, versículos 6 al 9, si alguno desea leerlo como para que tengamos un culto más dinámico. Amén, pastor. Bien, pues, hermanito Fabián. Dice Éxodo 5, del 6 al 9.
Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: He aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y Se nos fue el audio. nada, porque están ociosos. Por eso levantan la... No, Sí, siga, continúe. Dice, se levanta la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos porque se ocupen en ella. No atienden a las palabras mentirosas. Y no atiendan a las palabras mentirosas. Bien, entonces veíamos desde el contexto, desde Éxodo 1, cómo el pueblo, los faraones o los egipcios empezaron a oprimir al pueblo, ¿no? Entonces empezaron porque pues los recibieron bien, los trataron como uno de ellos, pero con el tiempo las cosas cambiaron. Y eso es como cuando uno llega de visita a la casa, ¿no? Cuando uno llega de visita lo tratan bien, pero después de los días ya como que se empiezan a cargar con uno cuando dura mucho tiempo en la casa. Entonces comienzan las cargas y aquí pues parecía algo similar, se empezó a cargar Faraón con ellos, empezó a multiplicarles el trabajo, aumentarles sus quehaceres, tratando de evitar que se multiplicasen. Ya cuando llegó el tiempo de Moisés y la libertad que Dios quería darle al pueblo de Israel, que ya llevaba 430 años de esclavitud, de abuso y desmedido trabajo, entonces entre más vino la oportunidad, viene Moisés en ese contexto y le dice a Faraón que deje ir al pueblo de Dios para que haga fiesta con Jehová en el desierto y le adoren allí. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Faraón? Dice en el verso 5. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Porque por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Entonces, una de las cosas que nos genera carga, sobre todo en las cosas de Dios, y hoy en día se ve demasiado y es un poco complicado, hay en nosotros ese deseo de tener ese tiempo para Dios. Y cuando uno está buscando el empleo es un poco complicado el encontrar ese empleo ideal, porque una de las condiciones que tienen los empleadores es que tenemos que tener disponibilidad de tiempo de domingo a domingo. Y comienza a agravarse la servidumbre. Posiblemente no estamos con cadenas y no hay un látigo detrás de nosotros, pero cuando se aumenta ese trabajo, cuando no hay ese tiempo para Dios, y ustedes notarán que muchos de esos hogares se empiezan a deteriorar por eso, porque el hombre o cualquiera de los dos, o los mismos los dos, porque si no les alcanza el salario, les toca trabajar a los dos, jornadas largas, domingos, festivos, y poco tiempo pasan en su casa. Los hijos comienzan a cargarse porque no tienen tiempo para con sus padres, y los padres se cargan porque cuando llegan a su casa sus hijos quieren estar con ellos, de pronto jugar con ellos, y entonces el papá se carga pues diciendo: ahorita no quiero jugar, pues estoy cansado, y comienzan a generarse esas cargas entre ellos. Y pues más cuando se trata de buscar de Dios, el día que le dan de descanso, de compensatorio a la persona que está cansada y cargada por su exceso de trabajo. Espere que se congeló la pantalla. Bien, otra vez. Entonces, cuando la persona ya le llega el día de descanso, el compensatorio, lo último, está tan cargada con el trabajo, entonces se va a poner a leer la Biblia, va a ir a la iglesia, va a ir al ayuno, va a ir a la vigilia, difícilmente lo va a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quiere ese día es descansar. Entonces vemos que es una estrategia
que más allá de lo laboral, más allá detrás de todo eso, hay un enemigo que está detrás, y es ese faraón, y ese faraón representa no solamente al diablo, ¿sí? Sino representa un sistema, ¿sí? Y nosotros en este mundo vivimos bajo ese sistema trata de generar que nunca el mundo, o sea, o el empleo se ajuste para que haya tiempo para Dios. Y entonces trata de quitarnos ese tiempo y de impedirnos la oportunidad de estar en las cosas de Dios. Entonces lo más grave de eso es que no solo se genere en ese sistema egipcio, sino que se llegue a generar dentro del sistema eclesiástico, o sea, dentro de la misma iglesia, ¿no? Entonces tenemos que velar y cuidar que aunque haya un trabajo, el trabajo no sea un trabajo desmedido, no sea un trabajo que se dedica más a eso y el mismo trabajo nos impida dedicarnos el tiempo que corresponde a las cosas de Dios. Entonces aquí vemos que el pueblo se le aumentó la carga. ¿Y cuál era el concepto de Faraón? Que estaban ociosos, o sea, hay, bueno, no sé si ustedes conocen los términos, hay ocio productivo y hay ocio improductivo. Cuando se hablaba del tiempo antiguo, estaba el ocio de los romanos y el ocio de los griegos. El ocio de los romanos era considerado el ocio improductivo, era el ocio del pan y circo, era el ocio de la lujuria, nosotros de alguna manera tenemos ese ocio, español, ¿no? Y por eso el ocio del colombiano es ir a jugar tejo, emborracharse, gastarse el sueldo bebiendo en la taberna, en la discoteca, en la rana, en el billar. Ese es el ocio del colombiano porque venimos de alguna manera de esa descendencia un poco española y nuestro ocio es improductivo. Casi nunca nuestro ocio es leer un libro, ¿sí? Nuestro ocio es de pronto, que sería el ocio de los griegos, que era el ocio productivo. Ellos se dedicaban a estudiar las estrellas, las constelaciones, a inquirir en las ciencias de la matemática, la biología, a crear literatura, música, bueno, tantas cosas que era el ocio que se consideraba productivo, que era el ocio de los griegos. Este ocio que llama aquí Faraón, considera Faraón y ese sistema que buscar de Dios es estar ocioso, o sea, es estar desocupado, o sea, uno no puede mantenerse ocupado. O sea, el trabajo tenía como objetivo en aquel tiempo, en esa carga que estaba generando el faraón, el impedir que nos ocupara, o sea, el buscar que nos ocupemos solamente en el trabajo para que no atendamos a las cosas de Dios, ¿sí? Y entonces eso es peligroso y ahí tenemos que tener mucho cuidado en eso. Yo entiendo que hay que trabajar, evidentemente estamos de acuerdo que hay que trabajar, que hay que generar los recursos para poder cumplir con nuestras responsabilidades tanto del hogar como nuestras responsabilidades con los hijos, el estudio, la casa, el mercado, la comida, igualmente la iglesia, pero tenemos que cuidarnos de que eso no vaya a ser en una proporción desmedida que nos lleve a alejarnos de las cosas de Dios. Amén. Tengamos mucho cuidado con eso, que no vayamos a nosotros ni a promover eso, ¿sí? Ni tampoco a caer en eso. No hay que Dios nos ayude, porque la verdad es difícil en este sistema que estamos viviendo, es un poco complicado y para el enemigo buscar de Dios es estar desocupado y siempre buscará la manera de ocuparnos. Y hay personas que se generan su propio Egipto o tienen su propio faraón. Me explico. Hay personas que no, digamos, son amas de casa. Evidentemente las amas de casa no es que no trabajen, ¿no? Las amas de casa tienen desde luego un trabajo y ese trabajo pues demanda unas ocupaciones en el hogar, etcétera. Y, y hay que organizarse en ese trabajo del hogar para que no se convierta usted mismo en su propio faraón. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega la hora de buscar de Dios, entonces se busca otros quehaceres, ¿no? Recuerden que Marta y María, el Señor Jesús vino a ellas, quería que ambas participaran de las cosas de Dios, pero Marta se afanó por los quehaceres del hogar. Entonces ella se cargó porque la otra no le ayudaba y entonces le dice, oiga Señor, no te das cuenta que María no me ayuda, o sea que no tiene cuidado de también ayudar. Ella ha decidido la mejor parte y no le va a ser quitada, que fue lo más tremendo de todo, no le será quitada. Entonces a veces las personas que están en la casa no saben organizar el tiempo y convierten su propia casa
en un sistema faraónico donde siempre encontrarán qué hacer. Eso sí yo les digo. En una casa siempre hay cosas que hacer. Usted se tomó un tinto y ya encontró qué hacer, porque ya le toca lavar la loza, lavar la olleta. Hemos dicho, en la casa lo que hay es trabajo. Pero tenemos que saber encontrar los tiempos para que no entremos en un sistema faraónico donde siempre encontremos en qué ocuparnos para nunca ocuparnos de las cosas de Dios. Eso genera cargas, ¿sí? Y pues la iglesia, por supuesto, no es la excepción. Una iglesia como la de nosotros es una iglesia de trabajo y no es un trabajo menor, es un trabajo bastante arduo y hay que reevaluar, hay que meditar, hay que analizar qué tanto ese trabajo se está desproporcionando, generando que nos ocupemos más de un quehacer que de las cosas de Dios. Porque si aceptamos un llamado a servirle a Dios, pues la prioridad es servirle a Dios, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que nos cargan. Ahora bien, de las cargas pueden surgir cosas importantes, ¿no? O sea, de la opresión o de las dificultades. No se trata de que justifiquemos, digamos, esa opresión, ¿no? Pero a veces salen cosas buenas de las mismas dificultades, eso depende cómo nosotros las asumamos, ¿no? La Biblia dice que el que está esclavo, si puede hacerse libre, pues mucho mejor, si puede, ¿no? No que lo tome por la fuerza esa libertad. Pero en la medida que podamos ir soltando cargas, pues mucho mejor, en la medida que podamos ir soltando esa presión económica y esas dificultades que nos generan el estar tan cargados con eso, porque vamos a suponer en el caso de que tengamos el tiempo para Dios, pero ha sido una jornada, la jornada laboral es de 8 horas aquí en Colombia y está por ser modificada a 6 horas, ¿no? Pero van a ser paulatinas, van a ser desmontadas progresivamente, pero en este momento son 8 horas. Entonces vamos a suponer que la persona tiene una carga de 16 horas, que es el doble diarias. ¿Con qué tiempo? ¿Con qué? Por más que tenga el deseo y la voluntad de buscar de Dios, va a ser muy complicado porque el cuerpo de por sí que no le gustan las cosas de Dios y dice que se opone a la ley de Dios, ¿sí? Y que por así quisiera sujetarse no lo puede hacer. Entonces una persona con 16 horas de trabajo diarias, el descanso es muy limitado, por tanto, pues por más intentos que haga buscar de Dios, siempre va a terminar o durmiéndose o si no se puede, o sea, si no se duerme, porque toca estar parado o orando algo, se le va a volver una carga a las cosas de Dios. Y es lo que Dios no quiere. O sea, no tomemos las cosas de Dios como una carga. Entonces usted durmiendo poco y trabajando mucho y lo ponen a hacer una vigilia, pues usted termina cargándose con la vigilia, ¿sí? Porque sabe que al otro día le toca madrugar, o sea, le va a tocar seguir con su carga laboral. Entonces de ahí que sea importante pedirle la guía de Dios para que nosotros encontremos el equilibrio que Dios quiere, ¿sí? Y el equilibrio no puede ser 50-50, porque entonces sería que el trabajo está en la misma posición de Dios. No, primero las cosas de Dios y luego las demás vendrán añadidas. Entonces tiene que haber una proporción 60-40, que bíblicamente debería ser ese orden, ¿no? Entonces que nosotros podamos encontrar esa medida y que Dios nos ayude para liberarnos de esas cargas y poder encontrar ese equilibrio. Bien, vamos a continuar por cuestiones de tiempo porque vamos al punto número ya 23 minutos. Vamos con el número 2 que generan las cargas en nosotros seres humanos. Una es el trabajo. La número 2 es las preocupaciones por las aflicciones familiares y las necesidades materiales. Esas las hice en una sola para ganar un poco de tiempo. Entonces las preocupaciones por las aflicciones de la familia o las situaciones de familia, como también las aflicciones por las necesidades materiales, son cosas que también nos cargan a nosotros. Vamos a mirar las aflicciones de la familia, que también se generan en cada uno de nosotros y que también nos pueden generar cargas. Vamos a ir al Salmo 55 en nuestras Biblias. Salmo 55, versículo 22. Bueno, voy a explicar un poquito porque como el tiempo no nos alcanza para leer todo el Salmo, este Salmo 55 es escrito por David. Este Salmo, en el contexto histórico de este Salmo, se encontraba David afligido
porque su hijo Absalón se ha levantado contra él y quería quitarle el reino, ¿no? Entonces, ya algunos de los que Absalón había ganado el corazón de algunos que estaban con David, y si habían ido esos de Absalón, esos que estaban con David, parte del pueblo y de los cercanos a David, si habían ido con Absalón, sabía que Absalón iba a regresar a retomar el poder y a tomárselo por la fuerza, e iba a querer luchar por la ciudad de Jerusalén. Entonces el rey David decide salir de Jerusalén y volver otra vez a las cuevas y a las montañas, como cuando había sido perseguido por Saúl. Entonces él ya pues va saliendo de Jerusalén para evitar la destrucción de la ciudad. Entonces él decide salir, y cuando va saliendo se encuentra con la noticia de que su amigo, consejero, su llave, su pana leal ahí, que era Ahitofel, también se había aliado con Absalón y ahora estaba en contra de él también. Entonces, esas circunstancias familiares, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado ya algunas veces. Si bien es cierto, pues debemos procurar estar bien con nuestras familias. Lo veíamos el domingo en el culto cuando hablábamos de las persecuciones que iban a tener los lobos sobre las ovejas. Parte de esos lobos iban a ser de nuestras propias familias, que nos iban a entregar, que nos iban a generar hasta la muerte unos con otros, ¿no? Y esas cosas duelen. La familia es algo que mueve mucho. Entonces el contexto de este Salmo 55 es ese. David se encontraba muy mal, ya porque su hijo se había levantado contra él, se había arrastrado un poco de gente, y aparte de eso, sí, así es. Aparte de eso, pues Ahitofel, que era una persona de mucha bendición para David, que había sido parte de su círculo íntimo de consejeros y de amigos, pues ahora también se iba. Entonces voy a por eso leer un poquito de voy a leer un poquito del contexto. Voy a leer el versículo el versículo 10 en adelante, dice, de Salmo 55. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual lo habría soportado. ¿Sí? Entonces, ¿quién lo enfrentó? No fue un enemigo. El que lo estaba enfrentando era su hijo, y aparte de eso, su mejor amigo. Dice, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque lo hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Entonces aquí vemos la descripción de un poquito del contexto que les estaba diciendo, que